Durante la Segunda República hubo varias leyes sobre la vida de las mujeres, a nivel político, a nivel laboral y a nivel personal. A nivel político tenían derecho al acceso a los cargos políticos y podían ejercer su derecho al voto. A nivel laboral se las equiparó salarialmente con el hombre, se prohibió el despido por maternidad y se concedió permiso para contraer matrimonio sin la autorización y el visto bueno del patrón. Y a nivel personal se aprobó el divorcio por mutuo acuerdo y la mujer tenía el derecho de ejercicio de la patria potestad. Todas estas reformas femeninas fueron frustradas debido a la ausencia de apoyo social, al cambio de gobierno que se produjo en 1933 y por último al estallido de la Guerra Civil. Tras la victoria del régimen franquista se impuso en España una política de género que negaba a la mujer como individuo independiente, sin decisión propia y carente de dimensión política y social. Sin embargo, la mujer era muy valorada, ya que en ellas recaía la responsabilidad de la renovación de la Nueva España, convirtiendo a las mujeres en el eje educador de la sociedad, en unos valores tradicionales y en vehículo moralizante junto a la Iglesia. Esta política de género, además de estar apoyada por la Iglesia, contó con el beneplácito de la sección femenina de Falange, que justificó en sus discursos la superioridad del hombre y la subordinación de la mujer respecto a ellos, quedando la mujer reducida al ámbito doméstico, tan solo ser madre y esposa. El modelo de mujer difundido a través de las radionovelas era una mujer casta, pura, discreta y de irreprochable moralidad. La feminidad consistía en mostrarse infantil y desvalida, para inspirar en el hombre sentimientos protectores. De hecho, dividían a las mujeres en dos grupos, las perdidas y las decentes. Estas carecían de líbido, acataban las normas sociales, frecuentaban los sacramentos, vestían honestamente, evitaban entrar solas en cafeterías, tomaban asientos recatadamente sin cruzar las piernas, y en el momento de sentarse se estiraban la falda o se colocaban un pañuelo en las rodillas. Encorvaban la espalda para disimular los pechos, aborrecían el tabaco y las bebidas alcohólicas, no se depilaban las cejas e incluso se aconsejaba no aplicarse el maquillaje. La Iglesia dictaminó la moda femenina durante los primeros años del franquismo. Muchas mujeres vestían hábitos como promesas hechas a los santos, y en las órdenes pastorales de los obispos se dictaminó totalmente la moda. Se fijó el largo de las faldas, que debía ser por debajo de las rodillas, las mangas debían estir hasta el codo, no debían usarse los escotes, debían utilizar las mujeres medias incluso en verano, la ropa interior debía ser de color blanca o beige, el pelo debía estar recogido en un moño y si no, recogido en un pañuelo o bajo el velo. Por eso las expresiones como desmelenarse o soltarse el pelo eran dedicadas a las chicas perdidas. No solo la Iglesia dictaminó la moda, sino también las reglas de comportamiento, donde la pureza y el decoro eran los objetivos a consolidar. Según la Iglesia, la condición femenina estaba predispuesta al pecado, por tanto su conducta debía vigilarse desde la niñez, y de eso se hizo cargo el Estado, para asegurarla, a través de un control estricto social y de una severa regulación moral. A nivel público, las instituciones que lucharon contra la inmoralidad fueron la Acción Católica, la Asociación Católica de Padres de Familia o la Conferencia de San Vicente de Paúl. Estas realizaron una labor de apostolado por medio de charlas y reuniones, donde el objetivo primordial de las mismas era mostrar a los padres la responsabilidad sobre la actitud moral de sus hijos. Otra institución, el Patronato de Protección de la Mujer, al que hemos dedicado un vídeo en particular, eran centros destinados a la prevención y corrección de los hábitos de la mujer. A nivel privado, la familia se instauró como el tercer pilar para la lucha contra la inmoralidad. Cualquier comportamiento de la vida cotidiana
era objeto de vigilancia, ya sea por la policía o ya sea por el Patronato de Protección a la Mujer, como los salones de baile, definidos como lugares de seducción de jovencitas y mercados de mujeres donde los libertinos acuden en busca de conquistas fáciles. Los cines, se vigilaba el contenido de las películas y se hacía un control exhaustivo en el momento en que las luces del cine se apagaban. Y por último, como no, en verano las playas, con esos trajes de baño que enseñaban más de la cuenta. La solución a todo la lucha contra la inmoralidad, fue la religión. Por eso el Estado promovió el fomento de la enseñanza religiosa en los centros escolares. Durante la Guerra Civil disminuyó la cifra de natalidad, pasando de 1936 de 602 nacimientos al final del conflicto en 1939 de 418.000. Por eso el Estado se comprometió en alcanzar la cifra de 40 millones de habitantes, a través de varias medidas, por ejemplo, los premios a la nupcialidad, una ayuda económica a futuros matrimonios. Para que estos matrimonios tuvieran casa, el 16 de abril de 1939 se creó el Instituto Nacional de la Vivienda para impulsar viviendas protegidas. En sus primeros 10 años se construyeron 38.000 casas. Y además del Instituto Nacional de Vivienda surgieron otras instituciones con el mismo fin, como la Obra Sindical del Hogar y organismos afines para viviendas para funcionarios y empleados. Otra medida fue los premios a la natalidad, 15.000 pesetas a las familias numerosas. Se considera familias numerosas aquellas que tenían 4 o más hijos. Además de estos premios, se daban otros 50 premios de 5.000 pesetas a las familias de provincias con el mayor número de hijos. Ser familia numerosa tenía sus beneficios, como por ejemplo la exención o la reducción en el pago de los derechos de matrícula en los colegios, la reducción de impuestos, los descuentos en el transporte público, la prioridad en la asistencia pública, en la asistencia sanitaria pública, perdonad, y la preferencia en la concesión de viviendas protegidas, así como el ingreso en la administración pública. Se suprimieron todas las leyes que se elaboraron en la Segunda República relacionadas con la emancipación de la mujer. El 24 de enero de 1941 se abolió el aborto, así como la divulgación y prescripción de métodos anticonceptivos, con penas de arresto mayor y con multas económicas que iban desde las 500 a las 5.000 pesetas. Pero no impidieron la difusión de los métodos anticonceptivos. De hecho, los preservativos se siguieron vendiendo en los rastros, en los puestos de tabaco o incluso en farmacias. En la década de los 60 la píldora comenzó a utilizarse tanto en mujeres solteras como en casadas. Para erradicar dichas prácticas, Acción Católica organizaba cursillos donde intervenían los ginecólogos para explicar a las parejas que había otros métodos anticonceptivos. El artículo 416 del Código Penal consideraba al aborto como un delito contra la patria. Sin embargo, el aborto fue bastante frecuente. El aborto clandestino era muy peligroso, excepto aquel que se realizaba en clínicas por médicos, pero esto solo era accesible a la gente que tenía dinero y podía pagar dicha operación. El resto se hacía en locales mal acondicionados. Se introducían una sonda semirrígida por la vagina, produciendo la destrucción del feto del embrión y provocando hemorragias. El precio oscilaba entre las 50 pesetas y las 300 pesetas, pero la mayor parte de las veces se pagaba en especies. En cuanto a la mujer y el trabajo, la legislación franquista era bastante regresiva. Os voy a decir las leyes más importantes donde la mujer está reflejada en las mismas. El Fuero del Trabajo de 1938, su objetivo era liberar a la mujer del trabajo fuera de casa para que se dedicara a las labores del hogar. Por eso se prohibió el trabajo nocturno a las mujeres y se regulaba el trabajo a domicilio. Ese mismo año, en el Reglamento General del Régimen de Subsidios Familiares, que consistía en una compensación económica en relación al número de hijos, 30 pesetas a partir del segundo hijo, y iba aumentando progresivamente en 15 pesetas hasta llegar a un máximo de 12 hijos. Este subsidio lo cobraba el cabeza de familia y, en circunstancias especiales, era abonada a la mujer. En 1942 aprobó la Ley de Reglamentaciones del Trabajo,
y en ella había dos cláusulas que discriminaban totalmente a la mujer. La mujer al casarse quedaba en excedencia forzosa y solo podía reingresar en caso de convertirse en cabeza de familia. Se le indemnizaba con 9 días por cada 6 meses de servicio y esta modalidad de despido se la conocía como la dote. La segunda norma en estos reglamentos discriminatorios a la mujer es que la mujer ganaba hasta un 20% menos que los hombres, aunque ejercieran puestos similares. En la Ley de Contrato de 1944 dice que en las oficinas de colocación solo podían inscribirse las solteras sin recursos, con título u oficio cualificado, las cabezas de familia que no tuvieran ingresos, las separadas o las casadas cuyo marido estuviera impedido para trabajar. La mujer, para ser contratada, era necesario que tuviera el permiso marital, excepto lógicamente para las mujeres separadas. También se las obligaba a las mujeres a presentar un certificado de que no padecían ningún tipo de enfermedad contagiosa. Y por último se pedía la autorización al marido para que las mujeres pudieran recibir su salario. Pero también la ley de contratos tenía derechos, como el derecho a abandonar el puesto de trabajo en el 8º mes de embarazo. Para ello debían presentar un certificado médico en la empresa y se reintegrarían a su puesto de trabajo 6 semanas después del parto. También otro de los derechos es que la mujer que había tenido un hijo tenía una hora de descanso en la jornada laboral durante su lactancia y esa hora no se la descontaba del salario. Otra ley, el Plus Familiar de 1945, esto era un complemento al salario o al subsidio familiar, pero se pedía como condición indispensable que la esposa no trabajara. Para que lo cobrara la mujer, pues tenía que estar o separada o el marido tenía que estar incapacitado o ausente. Y por último os voy a hablar de la Ley de Ayuda Familiar de 1946, donde decía que los premios de nupcialidad se estarían condicionados a que la mujer abandonara el trabajo y los hombres perderían el cobro de dicho subsidio familiar en caso de que la mujer trabajara. Si hemos visto que eran las leyes de trabajo relacionadas con la mujer restrictiva, no es igual en el tema de estudios y profesiones. Las mujeres estaban limitadas a ejercer cualquier tipo de profesión o incluso a realizar sus estudios. Se desaconsejaba que la mujer realizara estudios superiores debido a que supone un trabajo mental excesivo para ellas. En la década de los 40 había una serie de profesiones que estaban vetadas para la mujer, como abogado del Estado, agente de cambio y bolsa, médico del cuerpo de prisiones, técnico de aduanas, inspector de trabajo, fiscal, juez o magistrado. Además, estaban excluidas de las oposiciones al cuerpo diplomático para ser registrador de la propiedad o al cuerpo de notarios. Sin embargo, se las animaba a que había profesiones que debían ser propiamente femeninas como enfermera o madrona o maestra. Sin embargo, en la década de los 40 surgió un grupo de mujeres que se salían un poco de este estereotipo de la mujer femenina del régimen franquista. A estas chicas se las llamaron las chicas Topolino. Eran hijas de los nuevos ricos, iban normalmente motorizadas en un coche italiano, el Topolino, de ahí el nombre que le dieron a estas mujeres, fumaban, bailaban swing, llevaban la falda por la rodilla y zapatos con plataforma en forma de cuña. Pero el verdadero cambio se va a producir a finales de la década de los 50, donde se inicia una evolución social, cultural, económica y legislativa de las mujeres y las costumbres, dijéramos, que se relajan poco a poco. De hecho, se crearon grupos femeninos como el Seminario de Estudios de la Mujer o la Asamblea Democrática de Mujeres de Saint-Médard, que esta asociación estaba auspiciada por el Partido Comunista de España. A nivel legislativo se van a producir dos leyes que van a denotar el cambio en la condición femenina en el régimen franquista. Por un lado, la Ley de Derechos Políticos Profesionales y del Trabajo de la Mujer de 1961, que proclama el derecho al ejercicio de toda clase de actividad política, profesional o trabajo y además reconoce la igualdad social. Pero aquí hay una condición, solo a las solteras y a las mayores de edad.
Sin embargo, todavía seguían siendo prohibidas profesiones como entrar en el ejército, la marina mercante o entrar en la administración de la justicia. También en esta ley, al contraer matrimonio, la mujer podía optar por seguir trabajando, rescindir el contrato o acogerse a una excedencia voluntaria de 1 a 5 años. Pero todavía se podía exigir la autorización marital para el ejercicio de todos los derechos reconocidos. La otra ley es el decreto de 1970, donde decía que las mujeres podían ser contratadas el siguiente listado: las solteras mayores de 18 años, las solteras entre 14 y 18 años con autorización de padres familiares o tutores y las casadas con autorización de marido. A pesar de todos estos tímidos cambios, en la práctica se encontraron con un discurso bastante contradictorio. Se valoraba positivamente recibir educación superior y trabajar fuera de casa, pero seguían siendo calificadas este tipo de mujeres con calificativos como pretenciosas, prepotentes y soberbias. Hasta el año 1966 no pudieron ejercer las mujeres como juezas, magistradas o fiscales, y hasta 1975 no pudieron entrar en las Fuerzas Armadas, y además era necesaria en ese mismo año la autoridad del marido para trabajar. Hasta 1981 la mujer no tenía capacidad para administrar bienes gananciales del matrimonio. Y esto es todo lo que os quería contar sobre la mujer en el franquismo, para que veáis todavía el trabajo tan arduo que le queda a la mujer para equipararse a la misma condición que tiene el hombre.